Doctor, otro de los elementos es que el modelo de Rafael Correa se fundamentó, se basó en la inversión del Estado, en los recursos del Estado. Había mucho dinero como consecuencia del precio del petróleo adecuado y entonces el Estado tenía un rol fundamental. Y se descuidó a lo privado. Ahora cuando los precios bajan hay que atender a lo privado. Entonces un poco lo del modelo me parece interesante conocer su opinión. Claro, pero también el tema es que en la construcción del gabinete de Moreno tú estás viendo dos concepciones diferentes, ¿no es cierto? Por una parte está la gente que dice lo que acabamos de escuchar, hay que tener cuidado con inversión privada porque después meten dólares y sacan más, lo cual tiene una lógica absurda, es decir, es una ecuación que entra en pocas cabezas. Y por otro lado tienes el Ministerio de Comercio Exterior, de lo que yo sé el futuro ministro es Pablo Campana, que un poco abriría el tema del comercio exterior a los sectores agroexportadores de la costa, a quienes les interesa sobre todo potencializar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, vas a tener dentro del gabinete esta ortodoxia política, llamémosle así, de izquierda, de que no a la inversión privada, y vas a tener en las áreas comerciales y en áreas que también son importantes. Tengo buenas referencias del futuro ministro de Hidrocarburos, del futuro ministro de Telecomunicaciones. Entonces, en esas áreas tú vas a tener gente aperturista. El problema de Moreno, así, a prima facie, ¿no? a primera vista, es en una reunión de gabinete cómo va a ir armonizando estas dos a lo que posiciones. llaman los prácticos frente a los ideólogos. Correcto, pero los que van a generar el billete. A ver, David. Son los prácticos, esos son los del billete. Sí, pero ¿Cómo ves el gabinete? Casi me olvido de eso, porque yo quería estar de acuerdo en algo y discrepar en algo. Y al final ya tuviste que discrepar. Aguilar. Sí, porque... Digo, estar de acuerdo con algo me parece importante, que Ramiro lo decía en una que me pareció una estupenda entrevista en Plan B, que la publicaron hace algún tiempo, esto de que los actores políticos no leen bien la realidad del Ecuador. Es decir, se les ha cambiado tanto que todavía tienen dificultades y que llevó a las derrotas electorales de algunos. Pero no estoy de acuerdo con la lectura que haces, Ramiro, de cómo está el país ahora. Es decir, eso de que sería esta vieja estructura de los 60... hay un montón de indicios que muestran que eso está completamente lejos de ser cierto. Es decir, y voy a referirme precisamente al hecho, a propósito de la presencia de Pablo Campana en el gabinete. Ahí están unos nuevos grupos económicos que vienen de antes del correísmo. O sea, más bien uno tendría que preguntarse ahí en qué medida el correísmo no es expresión política de lo que esos grupos hegemónicos han venido haciendo en el país, no solo en la política, en la economía. Es decir, esos grupos económicos han transformado, no solo esos grupos económicos, pero digamos, ellos han transformado significativamente la estructura económica del país. Y ahí yo señalaría... ¿Pero cómo piensas? No se han enriquecido, hermano. Ah, no, claro que se han enriquecido, por supuesto. Es el tema. Pero, ¿Y por qué sí hay unos buenos y otros malos? No. O sea, digo, es que no se trata de hacer una valoración moral. Se trata de hacer una moral, valoración objetiva de qué significan. Es decir, estos, a diferencia de de los viejos grupos oligárquicos, son grupos que están muy interesados en desarrollar un mercado interno, por ejemplo. Son grupos a los que les conviene que hayan políticas redistributivas porque generan mayor demanda interna. Eso es algo que, además, a mi modo de ver, se ha discutido poco sobre el carácter que ha tenido el proceso político en los últimos años. Y uno tiene que entender que ahí estamos hablando de grupos empresariales que son bastante diferentes a las viejas oligarquías y que tienen un proyecto de país diferente. Es interesante. Y que ahí se vinculan, además, con la dinámica que el correísmo ha tenido. Ramiro, esta apreciación que dijo David me parece interesante, que hay un sector empresarial que se ha modernizado, que ha cambiado su rigor, en fin. Y que se ha enriquecido también. Bueno, pero eso lo dijo él. Es decir, no, eso lo dije yo. Eso lo dije yo. Porque mira, hay un grupo empresarial que siempre estuvo con Moreno. Con Correa. Con Moreno en la campaña. Y que además ha hecho una enorme fortuna con Correa. ¿A quién crees que benefició al final del día las salvaguardias, por ejemplo? A los vendedores de electrodomésticos, pues. ¿A quiénes crees que beneficiaron todas las trabas comerciales? A quienes han creado en el Ecuador falsa industria. ¿A quienes les otorgaron la construcción en esta alianza pública-privada de la construcción del puerto de aguas profundas de Pozorja? ¿No fue un grupo donde está integrada también la señora Noboa? Cercanos al nuevo Cercano al nuevo ministro. Entonces, lo que ocurre, y aquí vuelvo a mi teoría inicial, que ojalá me equivoque, porque además el reto es que el Ecuador crezca a la par, ¿ya? Pero han habido sectores económicos en el país que se han enriquecido mucho en el correísmo, pero que no necesariamente han generado fuentes de empleo, que no necesariamente han generado industria nacional, que no necesariamente han generado crecimiento económico del sector privado. Y por otra parte,
han habido sectores que han sido desplazados del crecimiento económico. Los pequeños importadores fueron masacrados por la política económica del correísmo, masacrados. Los pequeños importadores, los pequeños comerciantes. El 35% de la actividad comercial en el Ecuador se redujo a raíz de las erradas medidas económicas y comerciales. Entonces, el reto del nuevo gobierno es tratar de encontrar la vía en que el crecimiento económico del país sea fuerte. Pero si me pones un ñato que me dice, no, la inversión privada hay que darle suavetón nomás, porque resulta que meten más dólares de los que se van. Hay que sacar de la billetera unos $5 y decirle, oye, compadre, anda a comprarte un hot dog, pues hermano, porque vos de economía no sabes nada. Ok, tengo que ir a la pausa, volvemos en un instante.